Les voy a pedir a los demás que se pongan de pie, nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en el capítulo 15 del libro de Corintios. El libro de Corintios, hoy llegamos al capítulo 15, donde va a haber un cambio significativo, con el favor del Señor, la semana que entra. Termina Pablo de darles una serie de doctrinas, tienen todo que ver con el futuro que nos espera a todos los que hemos depositado nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. El capítulo 15 de Primera de Corintios. Y vamos a leer del versículo 50 hasta donde termina. Dice su palabra así: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos instruye, pero más que nos instruye, nos transforma a la imagen de Jesús. Queremos parecernos a Él, pues tu palabra dice que para eso nos has rescatado, para que de esa manera glorifiquemos tu Padre, tu santo nombre, Padre, por toda la eternidad, y a tu Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, hoy y siempre. Te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Ayúdanos a todos a recibir tu palabra el día de hoy, así como la has dado, con la intención que la has dado. La recibimos de esa manera por fe en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Leí hace algunos años una historia que dice alguien dijo lo siguiente, dice: hay un predicador de la antigua escuela que habla con una determinación incomparable. No es popular, aunque tiene al mundo como su parroquia y viaja por todas partes del globo terráqueo. Habla todos los idiomas, visita a los pobres y llama a los ricos, le predica a la gente de todas las religiones y a los que no tienen religión también. Y el tema de su sermón siempre es el mismo. Es un elocuente orador que afecta a los sentimientos como ningún otro predicador lo pudiera hacer y saca lágrimas de los ojos que nunca lloran. Sus argumentos nadie los puede refutar. No hay un solo corazón que permanezca indiferente por el poder de lo que pide. Golpea y destruye la vida con su mensaje. La mayoría de la gente lo odia. Todo el mundo le teme, pues su nombre es muerte. Y todas las lápidas son su púlpito. Todos los periódicos escriben sus textos. Y un día todos y cada uno de nosotros seremos parte de su sermón. Tal vez una de las cosas de las que no nos gusta hablar necesariamente es de la muerte, pero que todos, por la naturaleza misma de la creación de Dios, sabemos que es parte de nuestra vida. O sea, todos y cada uno de los que estamos aquí, un día habremos de tener un encuentro con la muerte. Y lo que me bendijo tremendamente de esta parte de la Escritura es que viene a traernos una claridad en cuanto a la manera en la que nosotros debemos de pensar acerca de la muerte. No hace muchos años salió una película de Disney que se llama Coco, o Coco, no sé, Coco. Y en ella habla acerca del Día de los Muertos, de esa tradición tan famosa del Día de Muertos.
y le hace creer a la gente, o sea, supuestamente habla del significado, por qué se celebra el Día de Muertos. Y en esa película, una de las cosas que tratan de hacer es hacerle creer a la gente que los muertos, cuando mueren, se van a este lugar padrísimo, donde no tiene absolutamente nada que ver Dios en ese ámbito. Nada, o sea, nada. La gente se la anda pasando padre. Y la razón que menciono, nosotros no mencionamos películas porque no queremos promover a Hollywood, precisamente por el daño que causan. O sea, hay personas que saben la historia de los 10 mandamientos por la película de los 10 mandamientos, donde sale Charlton Heston. Y nunca se han puesto a detener a ver ahí cómo está esa escena increíble, ¿no? Y estas cosas, estas películas, aunada a muchas otras que hablan acerca de que la gente muere y va a ciertos lugares y luego vuelve, lo cual curiosamente me llamó la atención que Manny mencionara Hebreos 9:27, porque dice, porque de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, el hombre muere y pasa a la presencia de Dios a esperar ese gran día del cual hoy cantamos varias canciones. Entonces, es de grande bendición el poder nosotros abordar un tema que está completamente familiarizado con todos y cada uno de los que estamos aquí. Y si no lo estamos, pues algún día lo estaremos, en el aspecto de que algún familiar parta a la presencia de Dios. Y como les digo, es importante que nosotros tengamos los conceptos bíblicos acerca de la muerte. La muerte ha causado a través de la historia una serie de terrores en el hombre, precisamente porque no tiene un concepto correcto de lo que Dios habla acerca de ella. Y yo sé que no únicamente en todas las religiones se ve de una manera diferente. No únicamente en las religiones, sino en culturas. Hay culturas que hablan de la muerte y ven la muerte de una manera muy diferente a como la vemos nosotros. Inclusive el mismo hecho de la sepultura o la cremación, o cuando no hay ninguna de las dos. Cuando personas en un momento dado son comidos, como les decía la semana pasada, por algún tiburón, algún león, los tragó el mar. O sea, ¿qué pasa con esas situaciones? El caso está en que el apóstol Pablo, ya una vez que ha dejado claramente establecido que el Señor Jesucristo, al haber salido de la tumba, derrotó el poder que la muerte tenía sobre nosotros. Ahí quedó la muerte derrotada. Y como acabamos de leer el día de hoy, Pablo en un momento dado hace unas preguntas de cierto modo sarcásticas, citando a Oseas, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, lo hace precisamente porque sabemos que ahora ya las cosas son diferentes a partir del momento en el que el Señor Jesucristo hubo venido. Y empezamos en esta parte donde dice que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Pablo quiere que quede bien claro que nosotros como seres humanos en la carne no podemos estar en el ámbito espiritual. No podemos estar en ese ámbito de eternidad. De hecho, los que ponen atención a sus Biblias, comentábamos el martes pasado de cómo Dios en su misericordia acortó los días del hombre una vez que se hubo rebelado contra Dios para evitar que su vida sobre la tierra en ese estado caído fuera más miserable de lo que fue. O sea, Adán y Eva, al poco tiempo, sus hijos, uno de ellos mata a uno de sus otros hijos. Tenemos toda la historia. Entonces Dios acorta la vida del hombre, pero hizo Dios algo que, aunque no voy a entrar en el tema, dice, los sacó del huerto del Edén, porque ahí en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y de la ciencia. Dice, saquémoslos de ahí, no sea que coman y vivan para siempre. Ese árbol de la vida y de la sabiduría, de la ciencia, ese árbol está en el huerto del Edén, en el cielo, y un día
vamos a comer de él. Va a ser parte de la redención completa de Dios al permitirnos comer de ese fruto que tiene preparado para nosotros, para entonces en ese estado glorificado ser empoderados para vivir una vida llena de sabiduría, de entendimiento, de claridad, pero sobre todo del placer de conocer a Dios de una manera personal e íntima. El propósito de mi sermón es que sepamos nosotros que la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado la victoria. Y el título de mi predicación es que la muerte ha sido derrotada. Nosotros, por principio de cuentas, tenemos que ver cuando Pablo, a la hora de que está escribiendo aquí, hace uso de palabras que en ocasiones para nosotros no son necesariamente fáciles de considerar, no necesariamente de procesar, de pensar en ellas. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les está diciendo a los corintios acerca de todo lo que tiene que suceder con este cuerpo, usa una palabra que creo yo que a la hora de que nosotros meditemos en ella, la consideremos como parte de la gracia de Dios al permitirnos el saber que vamos a ser transformados. El apóstol Pablo usa esta palabra, dice, porque es necesario. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Esta es la óptica de Dios en cuanto a nosotros. O sea, si lo vemos de esta manera, Dios nos está diciendo, hijos míos, es necesario que tú mueras, pero no vas a morir. Vas a estar vivo por toda la eternidad, porque mi Hijo Jesucristo, a la hora de haber vivido una vida perfecta, sin ningún pecado, la muerte no lo puede detener. La muerte no lo puede detener y no te va a detener a ti tampoco. No más que déjame te digo que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Por qué? Porque quiere que sepas que tengas una esperanza. Que a la hora de morir no vas a ir a un lugar desconocido, negro, oscuro, donde estarás flotando en un abismo sin propósito, en el que no hay luz, en el que andarás ahí viendo nada. No. Dios en su palabra es tan claro y tan específico que nos dice exactamente lo que va a suceder. El problema está en que nosotros muchas veces no le ponemos atención. Pablo ya había tenido una experiencia que había ido al cielo. O sea, Pablo, este es un hombre al que sí se le permitió ir al cielo y ver cosas que al hombre no le era permitido saber. Este es el hombre que dice, sería para mí muchísimo mejor estar en el cielo. Muchísimo. Dice, pero por el evangelismo, por las iglesias, por ustedes, no lo dice así, estoy parafraseando, dice, es preferible que yo aquí me quede. Si yo preferiría estar allá que estar aquí. Dice, porque me fue permitido ver cosas incomprensibles para la mente humana. O sea, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá visto que Dios dijo, no lo vas a escribir? O sea, lo que nosotros tenemos por parte de la revelación de Dios, mucho de ello está en el libro de Apocalipsis. Por cierto, empieza diciendo, bienaventurado bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. O sea, hay una bendición. ¿Por qué? Porque ayuda de una manera significativa el que tú te puedas ver en la foto donde vas a estar junto con todos los miles de millones de creyentes que han sido lavados con la sangre de Jesús. Es una foto hermosa donde tú, si le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si Jesucristo es tu Salvador, tú puedes buscar tu cara en ese texto. Tú puedes buscar tu familia en ese texto. Ahí van a estar aquellos a quienes les has predicado el Evangelio, que se han entregado a Cristo. Ahí los puedes ver. Entonces, edifica, enriquece, transforma. Decía Charles Spurgeon, decía, 1 gramo del conocimiento del amor de Jesús vale más que una tonelada de un conocimiento intelectual. O sea, 1 gramo de conocimiento personal vale más que una tonelada de un conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque es eso que pasa en el corazón, eso que toma lugar en el alma.
Ahora, es importante que nosotros empecemos a ver esta parte de la Escritura con la óptica de Dios, porque nosotros, como seres humanos, estamos muy enamorados de esta vida. O sea, no es fácil que nos queramos ir, mucho menos cuando estamos rodeados de gente que nos ama, o que tenemos nosotros deseos de ver esto, o ver aquello, hacer esto, o hacer aquello. ¿Y pero por qué nos cuesta tanto en un momento dado que llegue ese momento? Bueno, porque Dios en su misericordia puso en el corazón del hombre, de todo hombre, como dice Eclesiastés 3 ahí en su recuadro, dice, sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado, muerte, la vida, etc. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, Dios ha puesto en nosotros una eternidad, o sea, por eso nos gusta. Oye, espérate, ¿cómo que me voy a morir? ¿Cómo que se me va a acabar esto? O sea, porque hay algo adentro de nosotros que nos hace anhelar el querer seguir viviendo. Vemos ahora con la inteligencia artificial los deseos de querer encontrar ese elixir, ¿no?, de la vida para seguir viviendo y viviendo y viviendo. La verdad es que es admirable que alguien quiera seguir viviendo y viviendo y viviendo bajo estas condiciones. Cuando la palabra de Dios nos habla de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde las cosas viejas pasaron, donde ya no habrá más memoria de todas las cosas desagradables que aquí habremos de haber vivido. Pero para Dios, no únicamente el hecho de haber puesto Él la eternidad en nuestras vidas, el hecho de que hayamos nosotros caído, que hayamos pecado contra Dios y que estemos viviendo aquí, aún para Dios, la muerte de sus santos es algo que Él ve con un placer. Por eso dice aquí, dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir. Lea el capítulo 3 de Eclesiastés y va a ver todas las cosas que ahí Dios pone y dice, todas ellas las hizo hermosas en su tiempo, aún el día de la muerte. Aunque no nos guste, pero su palabra dice en el Salmo 116, dice el versículo 15, no está en sus notas, dice, estimada, dice, es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte de los santos es estimada? Dice su siguiente recuadro, dice que la muerte de los santos es estimada por Dios porque representa un momento clave en la historia de la salvación. Es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo que los creyentes son reconciliados con Dios y obtenemos la esperanza de una vida más allá de la muerte. Por eso es estimado, o sea, porque la muerte y resurrección de Jesucristo hace posible que de ahora en adelante todos aquellos que mueren en el Señor van a estar con Él por toda la eternidad. O sea, debido al sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos tener la gloriosa esperanza de que en el momento en el que cerremos los ojos, como acabamos de leer ahí, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos de aquí y vamos a despertar en el cielo, inmediatamente, en la presencia de Dios. Por lo tanto, para Dios es algo que Él ve con mucho agrado. Por lo tanto, la muerte no debe de ser lo que es para nosotros. Algo tan desagradable, es triste porque amamos y nos duele y no podemos desprender necesariamente el dolor de la partida de un hermano por muy espirituales que seamos. Y les quiero pedir de favor a los espirituales, que son muy espirituales, que nunca vayan a traer una condenación a alguien que está llorando porque se le fue un familiar. Porque me ha tocado ver gente que critica a hermanos que lloran porque pues eso no es de Dios. ¿Y quién te dijo semejante tontería? Si el mismo Señor Jesucristo con su amigo Lázaro dice la palabra en el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Abraham, el padre de la fe, le hizo duelo a su esposa, ¿saben por cuánto tiempo? 1 año. 1 año. ¿Por qué? Porque hay algo adentro de nosotros que nos
nos hace parte los unos de los otros y sufrimos una pérdida. Cuando sufrimos una pérdida, son muchas las cosas que se pierden. No quiero entrar en detalle, pero son muchas las cosas que en un momento dado nosotros dejamos de experimentar cuando alguien parte a la presencia de Dios. Cuando nosotros partimos a la presencia de Dios, Él es grandemente glorificado. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ahorita estás joven, haces lo que quieres, vas a donde tú gustas. Dice, pero va a llegar el día en el que te van a tomar a ti y te van a llevar a donde tú no quieras. Y la palabra de Dios dice así, dándole a entender a Pedro con qué muerte habría de glorificar a Dios. O sea, la muerte de una persona glorifica a Dios, la muerte de un creyente glorifica a Dios. La muerte de una persona que no tiene una relación con Jesucristo, que no lo conoce, que no ama el Evangelio, no. Le puede. A Dios le duele. Por eso dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos no a hacer una oración, no a que te empieces a congregar así nomás porque sí, no, que todos procedan al arrepentimiento. Una persona que escuche el Evangelio de Jesucristo, que hay buenas noticias para perdón de tus pecados, viene a reconocer que Jesucristo es el Señor, que vino y dio su vida por esa persona y que a consecuencia de ello vamos a arrepentirnos, a decir, Jesús, tú eres el Señor, tú eres mi Dios y yo vengo a someterme a tu autoridad y voy a seguirte con tu ayuda, con tu poder, con tu Espíritu Santo que me prometes en tu palabra, como dice el capítulo 2 de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, tú no puedes amar a Dios, no puedes, no hay manera. Entonces nosotros, a la hora de que estamos en esa situación en la que habremos de estar acercándonos, o más bien que se acerca este ente, la Biblia habla de la muerte como si fuera un alguien, un ente, un ser, y lo vamos a ver más adelantito. Y Agustín de Hipona escribió esto, dice, ellos, está hablando de la gente, entonces todos nosotros que estamos destinados a morir, no necesitan tener cuidado de indagar qué muerte van a morir, sino a qué lugar los conducirá la muerte. Hace tiempo les decía que lo único que la muerte hace es llevarnos a la presencia del Rey de Reyes. Este ser creado, que tiene poder limitado ya, en el creyente no tiene poder, lo ha perdido porque la muerte espiritual en la Biblia es la muerte del ser que va a estar apartado de Dios por toda la eternidad. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que de ese fruto comas, ciertamente morirás, su relación con Dios quedó cortada. Ahí empezó su muerte espiritual. Ahí empezó, y de hecho nosotros vemos en el momento en el que Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que llenó su corazón? Temor. Cuando pasaba Dios, se paseaba por el huerto, dice, ¿dónde estás? Dice, aquí me escondí porque tuve miedo. No únicamente tuvo miedo, empezó a culpar a la esposa por el problemón que traían ahorita, entre muchas otras cosas. Entonces, vemos nosotros cómo en la misericordia de Dios nos permite entonces venir a no tener que morir una segunda vez. La primera muerte, la muerte física que experimentamos todos, y ahí empezó la muerte espiritual, pero Dios nos da el privilegio de poder venir a reconocerlo como nuestro Salvador, a pedirle perdón, a pedirle que nos perdone nuestros pecados. Platicábamos el otro día una persona y yo acerca de una persona muy generosa, pero generosa. Miles de personas se han visto beneficiadas por esa vida. Y a la hora que alguien le habló del Evangelio, le hablaba acerca de los pecados, y una de las cosas, la primera cosa que dijo, ¿pecados yo? O sea, por su bondad, por sus buenas obras, esta persona, nada que ver con el Señor Jesucristo, dijo, ¿cuáles pecados? ¿De qué me tengo que arrepentir?
Y pues lógicamente el primer pecado del cual nos tenemos que arrepentirnos es de nuestra rebelión contra Dios. Pues la palabra de Dios nos dice en su ley que lo amemos con toda nuestra mente, corazón, fuerzas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La ley nos ha dado el conocimiento de lo que está correcto, lo que Dios espera, lo que debemos nosotros hacer. La ley nunca se dio para salvarnos. La palabra de Dios dice, es por medio de la ley que sabemos lo que está bien y lo que no está bien. Esta es la ley de Dios. Cumplir los 10 mandamientos, como lo hemos dicho anteriormente, no salva a nadie, porque por principio de cuentas ni el primero puedes hacer. Es el más difícil de que podamos nosotros llevar a cabo. Ahora Pablo, a la hora de que nos da esta parte de la Escritura diciéndonos que es necesario, pasa al siguiente punto, que es la gran victoria que nos ha dado Jesucristo. Me encantó la alabanza, no me puse de acuerdo con Meni, no le pedí las canciones, pero pareciera que las escogió alrededor de esta predicación. Yo de verdad estaba bien impresionado, estaba gozándome de oír todas y cada una de estas alabanzas que por la gracia de Dios podemos cantar el día de hoy. ¿Y saben por qué lo diseñó el Espíritu Santo Dios así? Para poder nosotros ser afirmados de una manera sobrenatural. O sea, yo no doy una lista de canciones a los líderes de alabanza, ninguno de los pastores lo hacemos. Los líderes escogen los textos que van a leer. Entonces nosotros vemos ahí una gran, como el Espíritu Santo de Dios afirmando lo que estamos haciendo, y nos ha pasado cantidad de veces. Ahora no quiere decir que el día que no sucede así, no haya sido bondad de Dios. Digo, el Señor es sabio y perfecto. Pero en esta parte, en la segunda parte de este mensaje, esta predicación, donde dice el versículo 54, dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada, ha sido la muerte en victoria. Y Pablo, les digo de una manera sarcástica, haciendo cita de Oseas 13:14, donde dice, los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, Pablo ya con la satisfacción de haber visto al Señor Jesucristo y predicarlo. O sea, nadie ni nada lo podía detener de que él habló con Jesús. Como a todos los discípulos que estuvieron dispuestos absolutamente a todo, con tal de dar testimonio del Señor Jesucristo que ellos habían visto. Cuando predico de estas cosas, no quiero dejar de pasar la oportunidad de animarte a que la fe que tú andas buscando el día de hoy, tú estás aquí, tú vienes por alguna razón, alguien te invitó, o querías venir a la iglesia, esa fe sea una fe, primero que todo, por la cual des gracias, porque la palabra de Dios dice que la fe es un regalo de Dios, ni siquiera tú lo traes. Dios nos da la fe para creer en Él, pero por medio de ese conocimiento nosotros lo podemos conocer personalmente a través de la palabra. Ayer platicábamos de un joven que ha pasado por muchas tragedias en su vida y que oye voces en su mente. Y la persona que le ha dado consejo le dice, oye esta voz, esta es la voz que debes de escuchar. Y digo, yo no tengo acceso a esa persona, pero yo diría, oye la voz que está aquí escrita. Oye la voz de lo que dice el capítulo 2 del libro de Hebreos, no, el capítulo 1, donde dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos por los padres y los profetas, hoy nos ha hablado, hoy en presente, activo, por medio de Jesucristo su Hijo. Hoy Dios está hablando a través de la palabra de Dios. Y si a una palabra le tenemos que hacer caso, es precisamente a esta. Esta es la palabra. Cuando platicamos con personas que les gusta la filosofía y la psicología y cosas como esas,
Vemos lo fácil que es caer en confusión. ¿Por qué? Porque cada uno trae su librito. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, esta es la palabra de Dios. Y está viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, ¿es necesario? Es necesario. Vamos a morir, vamos a ser transformados, pero ahora, ¿yo tengo poder para extender mi vida? ¿Yo puedo hacer algo? ¿Yo puedo, porque tengo mucha fe, vivir más que otra gente que no la tiene? Dice su siguiente recuadro, pues está hablando Job del hombre, todo ese capítulo 14, y en el momento en el que habla de la inmundicia del hombre, dice, ¿quién hará puro lo inmundo? Nadie. Dice la palabra de Dios, ciertamente sus días están determinados y tú, hablándole a Dios, has fijado el número de sus meses. Les has puesto límites que no traspasará. Bien, hermanos, yo creo que debemos de ser cuidadosos y sabios con nuestra manera de vivir. Sabios en el aspecto de que debemos de cuidar de nuestro físico, debemos de ser cuidadosos. Este es templo del Espíritu Santo de Dios. No tenemos autoridad sobre él porque el cuerpo es de Dios. O sea, esto le pertenece a Dios y tenemos que hacer un buen uso de él. Sin embargo, todos y cada uno de los que estamos aquí, en algún momento dado nos hemos dado que por más bien que comas, por más ejercicio que hagas, por más que te cuides, por más que vas al doctor, etcétera, etcétera, un día, el día tal vez menos pensado, tú vas a partir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado el día de su estadía aquí en este mundo. Es Dios el que lo puso. Ahora, de repente, habrá hermanos y hermanas que van a partir antes de nosotros, o nosotros antes de ellos. Y me ha tocado a través de la historia escuchar terribles comentarios en relación con que es que no tienes suficiente fe, por eso estás enfermo. Hermanos, hermanas, les tengo que decir lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer uso de la palabra de Dios y hacer uso de versículos como estos, primero que todo para dar esperanza a la persona que está enferma. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, dice que no salga de nuestras bocas ninguna palabra, sino la necesaria para la edificación de los que nos están escuchando. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que buscar palabras que bendigan a la persona, que le den paz, que le den esperanza. Me ha tocado saber de pastores que han dicho, es que se murió porque no tenía suficiente fe. O sea, por eso les digo, hermanos, este púlpito ustedes lo tienen que poner a prueba abriendo sus Biblias. Gente que en un momento dado escucha predicadores y que no tiene el más mínimo discernimiento de que lo que están diciendo en algunas ocasiones está totalmente contrario a la palabra de Dios. Lázaro se murió porque tenía falta de fe. O salió de la tumba porque tuvo mucha fe. ¿No tenía fe Lázaro? Estaba muerto. O el joven que se cayó cuando estaba Pablo predicando, que duró hasta el amanecer predicando y se murió. Estaba oyendo a Pablo, estaba oyendo la palabra de Dios. Se mató porque no tenía fe. O revivió porque tenía mucha fe. Hermanos, todas las cosas que suceden en cada uno de nosotros, como creyentes, como propiedad de Dios, estamos bajo el reino soberano de nuestro Dios que tiene control hasta el último cabello de nuestra cabeza. Están contados. Los que tienen poquitos, pues más fácil, pero otros se tarda más. Nuestras enfermedades, cuando llegaron con el Señor Jesucristo, le dijeron, ¿y por qué está así, Señor? ¿Porque pecó él o pecaron sus padres? ¿Qué le dijo Jesús? Ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios.
esta enfermedad es para la gloria de Dios. No, ahora que me operaron de los músculos de mi estómago, el metal que tengo aquí, hicieron unas incisiones ahí para sacar las hernias y hubo momentos en el que me dolió tremendo, así unos dolores bien tremendos y todo. Y cuando estaba yo ahí, decía, qué impresión que este dolor no se compara en la más milésima comparación con el sufrimiento de Jesucristo. Y hagan de cuenta, me dolía y todo, pero yo decía, qué impresión. ¿No has visto tú cómo el Espíritu Santo de Dios usa tu debilidad para que tú seas fortalecido? Él se perfecciona en nuestra debilidad. Son en los momentos de mayor debilidad en las que nosotros habremos de ser grandemente fortalecidos. Han sido los momentos de dificultad o cuando nos acercamos a ese día final en donde más levantamos nuestros ojos. Me ha tocado ver gente muy atea pedirme que oren por ellos. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hay un terror, hay un grande terror en un corazón que no sabe a dónde va. A los creyentes, la palabra de Dios nos ha dado claras indicaciones acerca de cómo es que nosotros debemos de vivir. Y tenemos que tener mayor cuidado todavía de las palabras que utilizamos cuando alguien está enfermo y podemos llegar a decirle, ¿sabes qué? Se me hace que le abriste puerta al diablo. Miren, hermanos, déjenme les digo, mucha gente así cree. Le dan al diablo un poder que no tiene. No lo tiene. O sea, el diablo es creación de Dios. Dios creó al diablo. Por eso dice Romanos 8:36, creo, dice, ninguna cosa separada nos puede separar del amor de Dios. Y luego entre ellos dice, ni principados, hablando de demonios, potestades, diablos, nada ni nadie nos puede separar, ninguna cosa creada. Entonces, andarle atribuyendo al diablo el poder que no tiene, lo único que hace ver es tu falta de conocimiento del Dios soberano en el que tú has depositado tu fe. O sea, este Dios poderoso, sobrenatural, gobierna absolutamente hasta los rincones más profundos del infierno. El infierno fue creación de Dios. Todo eso es el resultado de una rebelión contra Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar, como dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan 5:18, como está en su recuadro, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Una persona que ha reconocido al Señor Jesucristo, ha nacido de nuevo espiritualmente, ya no va a haber la muerte, no va a haber corrupción, va a pasar de lo corruptible a lo incorruptible, sabiendo que durante toda su vida, una vez que ha reconocido a Cristo como su Señor, el maligno no lo puede tocar. Aquí dice, no te puede tocar. Pecamos y nos debe doler. Nos debemos de arrepentir de ofender a Dios. Aunque estamos bajo la gracia, tenemos que ser más cuidadosos por el hecho de que por la gracia de Dios hemos recibido su perdón, nos han recibido tal como somos para transformarnos y nos manda la palabra de Dios ahí en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y más abajo dice, y haced pues morir lo terrenal en vosotros. Nos da una clara indicación de que tenemos que hacer morir el pecado de nosotros. Entonces un creyente que tiene un conocimiento de la palabra de Dios, tú y yo debemos de saber que nos tenemos que cuidar de pecar. Ahora, hay cristianos que sí practican el pecado.
el maligno tocarlos? Pero por supuesto que sí. Dices tú, oye, pastor, te estás contradiciendo. No, es que la palabra nos dice que el que ha nacido de Dios no practica. Tú has nacido de Dios, ahora tú eres una persona que intencionalmente vas a estar buscando cómo vives, como dice 1 Pedro 1:16, siendo santo. Sed pues santo como soy yo, dice el Señor, santos. Si una persona que entiende estas cosas va a buscar cómo no peca, porque hay otras partes donde el Señor nos advierte, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, vas a enojarte, sí, nomás no peques en tu enojo. No peques en tu enojo. Dice, ni le des lugar al diablo. O sea, una persona que lo arrebata su falta de dominio propio, en un momento dado, puede en un momento dado acabar con la vida de alguien más, inclusive con la de él. Todos los que estamos aquí hemos visto tal vez en algún momento dado una escena de las noticias de la gente que porque le ganan el estacionamiento se bajan con una pistola y han matado a alguien más. En un momento de rabia, algo te dicen que no te gusta, ¿le abriste puerta al enemigo? Sí. La diferencia está aquí, que él no tiene poder para mandarte al infierno. Él no te puede mandar al infierno, porque tú eres propiedad de Dios. Pecaste, le abriste puerta al enemigo, pero no te puede mandar al infierno. ¿Estamos bien? Si el creyente verdadero cree la palabra de Dios, sabe que se va a topar con tu Señor, entonces busca intencionalmente cómo hace morir lo terrenal en él. Por eso podemos ver las claras diferencias que hay en la palabra de Dios a la hora de que habla de los creyentes y los incrédulos. Abren sus Biblias en el capítulo 21 de Apocalipsis. 21 de Apocalipsis. Y fíjense cómo habla de los que no quieren nada con Jesucristo, de los que no quieren nada con el Evangelio. O sea, aquí están claramente definidos y delineada la vida de esas personas. Fíjense lo que dice 21:8 de Apocalipsis, cuando está hablando ya de ese día final. Dice, pero los cobardes e incrédulos, no creyeron, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice aquí, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte siguiente. ¿Ok? Vean ahora del creyente en el capítulo 2 de Apocalipsis. 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis, cuando el Espíritu de Dios está hablándoles a las iglesias, les dice aquí en el capítulo 2, versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, por supuesto, dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El no creyente va a morir por toda la eternidad. Y dices tú, ¿cómo que va a morir por toda la eternidad? La muerte segunda de una persona que no quiere nada con el Señor Jesucristo es esta: estar apartado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y esa muerte está acompañada de toda la advertencia que el Señor Jesucristo que nos dice, ahí será el lloro y crujir de dientes, donde la llama no se extingue y el gusano no muere. La gente irá a estar llena de gusanos en una hornaza de fuego, en una densa oscuridad, como dice la palabra de Dios, por toda la eternidad. O sea, esto está para causarle terror a cualquiera. Y el creyente nos debe de llevar precisamente a poder en un momento dado decir, gracias Dios, gracias que me has dado la victoria por medio de mi Salvador Jesucristo. Por eso la tercera parte de la predicación es nuestra gloriosa victoria.
donde porque el pecado cayó sobre Jesucristo, como dice el capítulo 53 de Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Cayó sobre Jesucristo toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, sobre su persona, y Dios dejó caer sobre él toda su ira, la cual debió haber sido dada para nosotros. Ahora, por eso nosotros podemos, como dice Pablo aquí en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les decía ahorita en la oración, tú y yo no podemos dar gracias por algo que no tenemos. Y eso es lo que les decía hace un momento acerca de la cuestión de la fe. Cuando tú tienes un gramo de fe en Dios, en el Señor Jesucristo, aprópiate de Él y clama a Dios y dile, Señor, ayúdame a creer. Dices tú, Dios te va a ayudar a creer. Los discípulos en varias ocasiones llegaron a decirle a Jesús, aumentanos la fe. O sea, tenemos problema. Aumentanos la fe. Y Jesús le dijo, no, necesitas muy poquita fe. Eso es todo lo que necesitan. Cuando estaba cuando iba a partir de la presencia, ¿se acuerdan el capítulo 28 de Mateo, que el Señor les dice que les reprochó la dureza de su corazón y su incredulidad? Estamos hablando ya del último momento en el que el Señor Jesucristo va a ascender. Y todavía traían issues en el corazón, traían asuntos aquí que no habían arreglado. Tú y yo necesitamos venirle a pedir a Dios que nos ayude con nuestra fe. No de repente se ve tu fe tentada. Dices tú, hijo, Señor, de veras estás así en control de todas las cosas, que a mí no me checa esta situación. Es parte de nuestra naturaleza. Por eso es tan necesario que nosotros estemos buscando cómo nos llenamos diariamente del pan espiritual que nos mantiene sanos y nos mantiene fuertes con los ojos puestos en Jesús. Para el creyente, esta parte de la Escritura que habla acerca de la victoria que se nos ha sido dada, debe de ser un elemento que nos caracterice. Bien, me gustaría tomarme todo el tiempo para hablarles acerca de lo que la gratitud hace en un corazón. Es un elemento tan poderoso en el corazón del hombre porque es una evidencia clara de que sabe por qué está dando gracias. Cada vez que a ti y a mí nos dan algo, que decimos gracias. Cuando un creyente viene a la palabra de Dios y cree lo que está escrito, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a que tú te apropies de lo que está escrito y puedas decirle así como Pablo, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Dios. Hagan de cuenta que hay una palabra que no usamos comúnmente aquí que se dice exultó. Exultó la victoria. O sea, es algo más que una adoración. Estaba glorificando a Dios al decirle gracias, Padre, por Jesucristo, porque no vamos a morir. De lo que nos tenemos que preocupar nosotros es de vivir. Como dice George Whitefield ahí en su siguiente recuadro que dice, cuida de tu vida y el Señor cuidará de tu muerte. Él se va a encargar. El Señor nos dice a nosotros, busca primeramente mi reino y mi justicia y de todo lo demás yo me voy a encargar. ¿Y de qué es lo que nos preocupamos más comúnmente? ¿Del reino de Dios? ¿O nos preocupamos de lo que está pasando sobre la faz de la tierra? ¿Estamos preocupados por lo que está pasando en Medio Oriente? Otra vez, hace unos años me acuerdo que ponían exactamente el mismo rótulo ahí en las noticias, Israel at War. Y va a pasar el tiempo y es probable que volvamos a verlo. No sabemos. Ya ahorita veo los predicadores, las noticias,
diciendo, afirmando cosas que el Señor Jesucristo claramente dijo: velad y orad, porque tú no sabes cuándo voy a regresar. Una persona que vela y que ora es una persona que medita en la palabra de Dios, la aplica a su vida, la pone en práctica, la cree de tal manera que su corazón está firme, que es precisamente con lo que el apóstol Pablo aquí quiere terminar. Dice en esta parte al final del capítulo 15, por lo tanto, mis amados hermanos, estén firmes. O sea, no se dejen mover, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Una persona que cree esto es una persona que no la va a mover nada. Firme, seguro, confiado, dependiendo del poder de Dios, que es el que ha prometido, como leíamos ahorita de Oseas, 763 años antes de Cristo, que decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cómo pudo escribir esas cosas? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios, que estaba trayendo una profecía donde un día la muerte iba a dejar de existir. Por eso les insistimos tanto en que tengan un devocional, a que pasen tiempo con Dios todos los días de su vida. Porque esa es la manera en la que nuestros corazones van a ser fortalecidos, van a ser afirmados, van a ser sostenidos, bendecidos, entre muchas otras cosas. Dice: constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Una persona que tiene una claridad en cuanto a la resurrección de Jesucristo, que está sentado el día de hoy, seguida del Padre, y que tú y yo un día vamos a estar delante de Él, dando cuenta de nuestras acciones, nos debe de llevar, escúchame bien, tú eres creyente, tú crees en Jesucristo, nos debe de llevar a servirlo. Creciendo, abundando en su trabajo en el Señor, porque no es en vano. Una de las cosas que sucede cuando tenemos muchos años en el Señor, que por cierto este martes pasado cumplimos 24 años de existencia para la gloria de Dios, aquí en Misión de Gracia, una persona que dura mucho tiempo en los caminos del Señor se empieza a envejecer. Debemos los viejecillos tener más cuidado con nuestra vida. Les voy a decir por qué. Porque podemos caer en esta mentalidad: ya ha servido toda la vida, siempre los mismos. Gloria a Dios que sean siempre los mismos y otros más. El Señor Jesucristo, inspirando a los discípulos, dice: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo vas a recoger si no desmayas. O sea, es un mandato, hermanos. Sirve a Dios, esfuérzate en Él, porque todo lo que haces no va a ser en vano. Me acuerdo de un amigo que ya partió con el Señor y platicó una historia que se me hizo muy impactante, porque decía él que su papá, un predicador, vivía en una ciudad, pueblo, no sé, del estado de Chihuahua, y duró 30 años en ese lugar predicando el evangelio. Y platicaba él que en esos 30 años nadie se convirtió, nadie entregó su vida a Cristo. Ya sé lo que están pensando, ha de haber sido más mal predicador que qué, ¿verdad? Pero déjenme les digo una cosa: la salvación es de Dios. Dios es el dueño de la salvación. Él la da a quien Él quiere. Dice él, ya muchos años de muerto su papá, dice que él volvió y que fue a una iglesia y a saludar ahí, creo que la única iglesia de ese lugar. Y cuando se presentó le dijo su nombre y el pastor le dijo: ¿qué era tuyo fulano de tal? Dice: mi papá. Dice: ¿tu papá? Dice: esta iglesia existe porque tu papá predicó el evangelio, dice. El libro de los Hebreos habla de que muchos de ellos murieron sin haber recibido lo prometido.
Y yo veo que en muchas ocasiones, muchas personas, por no tener la esperanza bien clara delante de ellos, la palabra bien afirmada en los corazones, se alejan de Dios y lo dejan de servir. Dicen, ¿de qué me ha servido? El Señor te dice, tu trabajo no ha sido en vano. Dios está haciendo cosas sobrenaturales a través de tu obediencia. Y es bien importante que nosotros retomemos en un momento dado ese compromiso que el Señor nos pide que tengamos para servirle con todo nuestro corazón. Es importante que nosotros tengamos claro que el Señor Jesucristo ha venido a dar su vida por nosotros para librarnos no únicamente del poder de la muerte, sino del temor a la muerte, que es la que paraliza a mucha gente. Dice el capítulo 2 del libro de Hebreos, el versículo 14, no está en sus notas. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y vean lo que dice aquí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Él vino a librarnos del terror, de eso que paraliza nuestras mentes en el momento que hay una mala noticia, que se oye de un accidente. Nosotros tenemos, como dice el capítulo 24 de Mateo, hablando del Señor Jesucristo del fin, dice, cuando tú veas que cosas como estas acontecen, guerras, nación contra nación, dice, levanta tu cabeza, porque tu redención está cercana. De hecho, el libro de Romanos dice que el día de hoy nuestra redención está más cercana de que cuando creímos. O sea, cada día que pasa, estamos más cerca de conocerlo cara a cara. Decía este hombre, James Oggy, dice, la muerte para el cristiano es el funeral de todas sus penas y males y la resurrección de todas sus alegrías. Hijo, mano, verás, pienso yo y digo, qué glorioso que el Señor Jesucristo le dio el golpe mortal a la muerte y a la maldición, y acabó no únicamente con la muerte, el temor a la muerte, el poder que el pecado tenía sobre nosotros, de tal manera que ahora ya tenemos la libertad de vivir viendo cualquier área de pecado en nuestras vidas y buscando cómo nos arrepentimos de ella, o de ellos, o de esos pecados, de los cuales en la palabra de Dios están las grandes listas. Dice la palabra de Dios, hablando de aquellos que no han creído al Evangelio. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Va a llegar el día en el que la muerte, esa entidad, la muerte y el Hades, el lugar de los muertos, dice, van a ser echados al lago de fuego. La muerte va a dejar de existir por toda la eternidad. Yo creo que esa palabra no va a existir en el cielo. Maldición no va a existir en el cielo. Y sigue diciendo ahí mismo en el capítulo 20 de Apocalipsis, estoy leyendo el capítulo 20, versículo 14, donde dice, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, nosotros por la palabra de Dios y por el testimonio de toda la Escritura, tenemos una certeza de fe que nos debe llevar no únicamente a ser diferentes, sino a pensar diferentes, que es precisamente lo que cambia nuestra conducta, nuestra manera de vivir, de ser. Por eso dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados en la transformación de nuestro entendimiento. Hermanos, si nosotros pensamos como el mundo en relación con la muerte, tenemos razón para seguir viviendo atemorizados. Pero si nuestra mente está renovada por la instrucción de la palabra de Dios, aunque se oiga feo esto, nosotros podemos esperar a que llegue la muerte
a llevarnos a la presencia de Dios. Eso es lo que dice. No tiene poder más que para hacer lo que Dios le mandó a la muerte que hiciera. Ahora te decía hace un momento, y con esto voy a cerrar, que tú y yo nos tenemos que poner muy al tiro en cuestión de cómo estamos respondiendo a la obra de Dios. Y Dios nos da la oportunidad de esforzarnos en esas obras, dice así, en el Señor, en Cristo. Dice Romanos 8:1, si alguno está en Cristo, o los que están en Cristo, perdón, no, Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos gente que estamos caminando en la fe en Cristo Jesús. Dios nos da el privilegio de servirlo. La iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene innumerables maneras de que tú y yo podamos estar haciendo cosas para Él. Estás en un grupo de casa, se enferma alguien, le llevas comida, lo visitas, le hablas, muere alguien, vienes y le das un abrazo y le dices que te puede mucho y lloras con la persona. ¿Tienen alguna situación en la que tú puedes ser un medio de gracia abriendo tu cartera? Ábrela. Oraba Jaime precisamente para que no nos enamoráramos del dinero, hermanos, es la cosa más horrible que debe de haber. Amar metal o papel. Dios nos ha dado privilegios de servir a niños, a jóvenes, de muchas maneras en la iglesia y no únicamente en la iglesia, en nuestras familias. Dice que ayudemos muy especialmente a los de la familia de la fe. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios nos da el privilegio de que si a alguien puedes tú servir, sea los de la familia de la fe. Son la familia de Dios, son los hijos de Dios a los que quieres bendecir, por los que quieres orar, por los que quieres dar gracias. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va a regresar y ve lo que dice en tu último recuadro. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Tú sabes por qué es por lo que te van a recompensar? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes por qué te van a recompensar? No quieras llegar con Dios y le digas, sabes que Dios, no tuve la oportunidad. No quieras hacer eso. El Espíritu Santo de Dios te invita a que te unas, que vengas y que rindas tu vida a Cristo Jesús, que te integres a la familia de Dios y que empieces a hacer aquello para lo cual Dios te rescató, para su gloria. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias el día de hoy, porque la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. No tiene más autoridad. Y no únicamente, Señor, no únicamente la muerte, sino el mismo pecado de quien rompiste el poder que tenías sobre nosotros para hacernos vivir en esclavitud. Pero tú en tu palabra claramente nos dices, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor Jesucristo, tú eres el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por medio de ti. Gracias, Señor Jesucristo, por la victoria que nos has dado. Voy a pedir que se pongan de pie y que continuemos glorificando y deleitándonos con nuestro Creador que nos ha dado vida eterna. Amén.